Team Tutoriales. Patrocinado por OK Hosting. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nog, mejor conocido en toda la web como RufDierDíaz o @RufDier en Twitter. Y bueno, en el video tutorial de hoy es la primera parte de algunos tutoriales que van a ser de MySQL. Y pues bueno, espero que les gusten, espero que les agrade. Cualquier recomendación, sugerencia está en los comentarios del video, ¿ok? Entonces comencemos con el tutorial. Bien, MySQL es un gestor de base de datos, tiene más de 6 millones de instalaciones en todo el mundo, es el más usado en todos los hosting. Cuando ustedes contratan un hosting, lo más común que van a encontrar es MySQL, ¿ok? Para administrar MySQL o para administrar esas bases de datos, yo voy a utilizar lo que es phpMyAdmin, el cual expliqué en el video tutorial de localhost cómo se instala. Ok, entonces los invito a que vean ese video tutorial. Aquí en la pantalla les va a aparecer el link a ese video. Y pues bueno, una vez dicho eso, comencemos ahora sí con lo que es MySQL. Para esto vamos a abrir nuestro localhost. Vamos a ir a nuestro navegador. Y aquí en la barra de direcciones vamos a poner lo que es localhost. Localhost. Ok, y una diagonal para que nos mande aquí. Vamos a entrar a lo que es phpMyAdmin. Vamos a introducir root, que es como configuramos nosotros nuestro servidor en el video tutorial de localhost. Lo repito. Y bien, aquí vamos a crear una nueva base de datos, la cual yo voy a llamar toTeam. En cotejamiento vamos a poner UTF-8. ¿Qué es el cotejamiento? Bueno, es la codificación que va a obtener nuestra base de datos, nuestros campos y nuestras tablas, ¿ok? La codificación es lo que nos permite transformar un carácter a un lenguaje ordinario, que es una letra o números, que es lo que nosotros conocemos. Lo vamos a dar en crear entonces. Y bien, aquí se ha generado una instrucción SQL, que es la que nos permite crear una base de datos. También podríamos haberla creado desde código, pero lo vamos a crear desde interfaz gráfica en esta ocasión. Vamos a crear ahora una tabla. Para esto vamos a darle en SQL y vamos a escribir lo siguiente: create table, el nombre de nuestra tabla, que yo voy a utilizar algo que se llama, bueno, no que se llama, voy a ponerle usuarios. Abrimos y cerramos paréntesis, y aquí le voy a poner un ID usuario, que va a ser como el identificador, bueno, como lo que es un ID de nuestro usuario. Vamos a ver lo que son claves primarias y claves foráneas, lo cual nos permite relacionar dos tablas u poner datos de un mismo usuario en distintas tablas y después obtener esos datos mediante una consulta, pero tomando como referencia esto que nosotros vemos aquí de ID usuario. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle primero que nada un tipo de dato. Los tipos de datos son distintos, o son varios tipos de datos, pero los más comunes son chart, int, y datetime, que este último nos permite, como su nombre lo dice, fecha y tiempo, o introducir un registro en la base de datos que tenga un formato de fecha y tiempo. Int, que es número, o integer, si son números, y char, que nos permite introducir una cadena de texto. De int hay lo que es tinyInt también, que nos permite introducir un ancho de ese campo muy pequeño. Entonces, para ID usuario voy a utilizar int, y les decía lo de primary key, que nos va a permitir relacionar esta tabla de usuario con otras tablas que posteriormente vamos a ir creando. Y también al ponerle primary key, lo que este phpMyAdmin o MySQL nos va a impedir que un registro se repita. Podríamos utilizar también lo que es la función unique, pero nosotros vamos a ponerle primary key nada más, y le vamos a poner un not null. ¿Okay? Not null es que no puede estar vacío este campo, es forzoso que esté vacío, de lo contrario nos va a regresar un valor de error en la ejecución de la instrucción SQL, que con nosotros seleccionamos datos, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Y pues bueno, es muy importante que haya estos espacios entre cada especificación que nosotros estamos dando, es decir, entre el nombre de usuario, el tipo de dato, si es primary key o no es primary key, y el not null. Posteriormente vamos a poner una coma para especificar otro campo, que en este caso va a ser nombre-usuario. Le voy a poner un char de unos 80 caracteres. Estos recomendablemente no deben de ser muy grandes, pero obviamente deben de tener una longitud
un tanto lógica, es decir, tampoco tan grandes y tampoco tan chicos. De lo contrario, si son muy grandes van a ocupar mucho espacio en la base de datos, y si son muy pequeños el usuario no se va a poder registrar si introduce un nombre demasiado largo. Otro pequeño detalle, aquí no se pueden utilizar espacios entre los nombres de los campos, es decir, debe de decir nombre guión bajo usuario, no puede llevar espacio. Vamos a ponerle coma. Vamos a introducir otro campo que sea correo o email. Va a ser de tipo char y nuevamente una longitud más o menos de unos 50. La verdad no creo que haya correos más extensos, y si los hay, pues es un caso muy extraño. Ahora contraseña, pero vamos a ponerle contraseña con doble N para no utilizar lo que es la ñ y no nos genere un error posteriormente. Vamos a poner un char de unos 25, pueden ponerlo más grande si ustedes gustan. Y por último vamos a utilizar sexo, por ejemplo, que va a ser masculino o femenino, y vamos a utilizar un tipo int, y eso es todo, ¿ok? ¿Por qué le puse int y no char? Bien, a veces es más sencillo utilizar las bases de datos utilizando números, o bueno, ceros y unos, o 0, 1, 2 y 3, dependiendo de los tipos que nosotros especificamos. En este caso yo voy a tomar 0 como hombre y 1 como mujer, ¿ok? Es decir, nuestra base de datos, si en el campo sexo tiene 0, es porque el usuario se registró como un hombre, y si tiene 1 es porque se registró como una mujer. Le vamos a dar en continuar para ejecutar esta instrucción de SQL. Y como podemos ver aquí arriba, se ejecutó correctamente esta instrucción. Ok, entonces vamos a ir aquí del lado izquierdo, lo vamos a poner usuario. Perdón, le vamos a dar clic en usuario y tenemos nuestra base de datos ya, perdón, nuestra tabla ya creada con ID usuario, que está subrayada como primary key, el nombre de usuario, su email del usuario y su contraseña, así como su sexo. Bien, vamos a insertar registros en nuestra tabla mediante instrucciones SQL, es decir, no vamos a utilizar nada de gráficos, bueno, de una interfaz gráfica, que es como nosotros le diéramos aquí en insertar. Y como podemos ver, nos sale un pequeño formulario, el cual nos permite modificar nos permite insertar o modificar algunos registros en la base de datos, pero a nosotros lo que nos interesa es aprender SQL, ¿ok? Porque mediante SQL es como nosotros, por código, en este caso PHP o Visual Basic, Java, etcétera, es como nosotros manipulamos una base de datos mediante instrucciones SQL, no por interfaces gráficas. Es por eso que es muy importante aprender SQL y no nada más administrar una base de datos mediante PHP-MyAdmin. Entonces, después de todo mi discurso, vamos a darle en SQL y vamos a insertar registros. Para esto, los registros se insertan de la siguiente forma: insert into el nombre de nuestra tabla a la cual queremos insertarle, y le vamos a poner usuario, y después le vamos a poner values. Ok, abrimos, cerramos paréntesis. Y bien, values es muy importante que vaya, no puede faltarnos. El nombre de la tabla debe de existir la tabla, es decir, si no existe va a marcar error. Y bien, dentro de values vamos a agregar los valores en orden, es decir, por ejemplo, yo voy a abrir esta usuarios en una nueva pestaña, y tenemos que lo que nosotros pongamos aquí debe de ir exactamente, estrictamente en este orden, que es ID usuario, nombre de usuario, email, contraseña y sexo. ¿Ok? Cuando escribimos registros en nuestra base de datos mediante instrucciones SQL, es muy importante hacer la aclaración de que cuando son de tipo char, el registro que nosotros introduzcamos debe de ir entre comillas simples. ¿Okay? Cuando son de tipo int, simple y sencillamente se ponen así como van, es decir, no deben de llevar absolutamente nada. El ejemplo vamos a verlo ahorita, que por ejemplo vamos a utilizar una clave de usuario 00026, por ejemplo. Pueden poner lo que ustedes quieran, y como podemos ver aquí es de tipo int, eso quiere decir que no debe de llevar comillas, a diferencia de este campo que es de nombre guión bajo usuario, perdón. Entonces ponemos coma, abrimos y cerramos comillas simples. Aquí le vamos a poner nuestro valor, que yo lo voy a poner roofdir10 z, coma. Ahora nos pide el email, yo lo voy a poner entre comillas porque es de tipo char, voy a poner tutoriales@roofdir.com, coma. ¿Qué otro dato nos pide aquí? La contraseña es de tipo char también. Abrimos, cerramos comillas simples. Una contraseña a tu team
team SQL, ok, coma, y por último nos pide el sexo de tipo int. Dijimos que 0 era hombre y 1 era mujer, y lo voy a poner 0. Entonces lo vamos a continuar. Y como podemos ver, nos dice que se ha insertado correctamente este usuario. Nos vamos a usuario, estructura, perdón, examinar. Y como podemos ver, el ID de usuario y se ha introducido correctamente. Quitó los ceros porque, como algunos saben, ceros a la izquierda son nada, ¿ok? Entonces si queremos que se guarden esos ceros, debemos ponerlo como tipo char este ID de usuario. Vamos a ahora seleccionar, bueno, vamos a obtener de nuestra base de datos este usuario. Vamos a utilizar lo que es un select para seleccionar los campos que queramos, o bien seleccionar todo lo que hay ahí. Vamos a darle aquí en SQL en esta pequeña pestaña, y como podemos ver aquí la instrucción desde hace rato ya la habíamos visto, que es select from usuario where 1. Bien, esta instrucción lo que nos está diciendo aquí es que nos va a seleccionar todos los campos de la tabla usuario, ok. Where, este where es como un tipo de if, que es más bien un condicional, el cual nos está aquí después de este where vamos a poner las condiciones que nosotros queremos para que se seleccionen. Por ejemplo, vamos a borrar esto que tenemos aquí, lo vamos a poner select. Vamos a seleccionar nosotros nada más el nombre de usuario y su sexo. Perfecto. Entonces le vamos a poner nombre. Van a ir el nombre de nuestros campos, que en este caso es nombre-usuario, coma sexo, from el nombre de la tabla, que es usuario, where. En este caso, como nosotros únicamente tenemos un registro en esta tabla, no vamos a poner una condición. Vamos a ver nada más el ejemplo básico de select. Entonces vamos a seleccionar nombre de usuario y sexo de usuario, ¿ok? Si nosotros no especificamos una condición, entonces nos va a seleccionar absolutamente todos los registros que tenga la tabla de usuarios. Vamos a darle aquí en continuar. Y como podemos ver, únicamente nos seleccionó nombre de usuario, sexo, que como podemos ver aquí en nuestra base de datos sí es Rufdier Díaz, y sexo 0. Vamos a insertar otro registro. Vamos a hacerlo igualmente por código. Insert into usuario values, abrimos y cerramos paréntesis, 0014, coma, un nombre de usuario se me ocurre, no sé, Andrea García, coma, sigue el email, se me ocurre andy@rufdier.com. Sigue después la contraseña. Vamos a poner una contraseña que sea tu team. Vamos a poner la misma contraseña, tu team SQL, coma, sexo mujer. Ok, le damos en continuar. Y ya se ha agregado nuestro registro a la base de datos. Vamos a dar usuarios, examinar, y tenemos ya dos registros. Ok, vamos a ahora ejecutar una instrucción de select nuevamente, pero ahora con una condición. Permítanme, aquí voy a refrescar esto para tener más o menos una referencia. Bien, ahora si nos regresamos aquí, select, quitamos esto de aquí, nombre-usuario, coma sexo, no importa, aquí sí no importa el orden de los campos como lo escribimos, es decir, podemos utilizar nombre-usuario, sexo, y después de eso podemos pedirle, se me ocurre, el email que está antes de sexo. Vamos a ponerle email from usuario where. Vamos a decirle que nos saque únicamente los registros que sean mujeres, ¿ok? Por ejemplo, que sea sexo 1, es decir, vamos a condicionar a que sexo sea 1. Where sexo es igual a 1, ¿ok? Bien, ejecutamos la instrucción. Y como podemos ver, solo nos va a regresar el registro de Andrea García con su sexo, que en este caso es 1, y su email. Aquí una cosa sí es importante. Quizá aquí nosotros podemos poner el orden de los campos como querramos, pero aquí MySQL nos va a regresar en ese orden. Es decir, el orden que nosotros pongamos aquí en la instrucción select es el orden en cómo van a salir aquí las columnas.
Bien, ahora vamos a modificar mediante una instrucción SQL a un campo o el valor de un campo, ¿ok? No sé, por ejemplo, vamos a cambiarle el email a Roudier. Para esto vamos a utilizar lo que es update. Entonces vamos a la pestaña SQL nuevamente, borramos esto, perdón, update, seguido de el nombre de nuestra tabla en el cual se encuentra nuestro campo, usuario, que es el nombre de nuestra tabla, set. Esta palabra set lo que nos va a decir es qué es el valor, cuál va a ser el nuevo valor de ese campo. En este caso vamos a modificar email. Entonces, vamos a poner aquí email es igual a, y entre comillas, aquí es muy importante las comillas porque son de tipo char estos campos, ¿ok? Vamos a ponerle el email. Se me ocurre roudier.mx@gmail.com, en el cual también me pueden encontrar. Where, es decir, vamos a poner nuestra condición para que se modifique este campo con este nuevo registro, con este nuevo valor, en donde se cumpla la condición de, por ejemplo, el ID de usuario 26. Es decir, vamos a ponerle aquí nosotros where ID-usuario sea igual a 26. Falta el igual. Y ahora sí, igual a 26. Es decir que nos va a modificar de Roudier Díaz, que tiene el ID de usuario 26. Nos va a modificar su email con este nuevo valor. Es decir, este valor que nosotros tenemos aquí de tutoriales@Roudier lo va a quitar y lo va a reemplazar por roudier.mx@gmail, que es lo que nosotros tenemos aquí entrecomillado. Le damos en continuar y vamos a darle ahora en examinar aquí para ver el cambio, y como podemos ver se ha cambiado esto, ¿ok? Bien, pues hasta aquí la primera parte de lo que es MySQL o de lo que es SQL. Vimos varias cosas, que es crear una tabla, crear una base de datos, seleccionar y actualizar. En el siguiente tutorial vamos a ver instrucciones SQL un poquito ya más complejas, como es seleccionar distintos datos de un mismo usuario que están ordenados en distintas tablas también, cumplir con distintas condiciones, y vamos a ver una última instrucción que es delete, que nos va a servir para eliminar, ¿ok? Entonces espero que MySQL les sea de su agrado y mis tutoriales les sean de su agrado. Sigan a TuTeam en Facebook, les voy a dar la dirección, que es facebook.com/TuTeam. Bueno, logueense o entren en su sesión y denle aquí en me gusta, ¿ok? O like para los que tengan en inglés Facebook, ¿ok? Bien, también los invito a que visiten mi blog, que es blog.roudier.com. Aquí podrán encontrar algunas noticias tecnológicas nuevas, o lo que para mí son de importancia o de mucha importancia. Van a encontrar la recopilación de todos los tutoriales, así como una breve descripción de ellos y el enlace a su código de algunos, ¿ok? Bien, entonces nos vemos en el siguiente tutorial, en el cual vamos a seguir viendo lo que es MySQL. Y pues bueno, entonces nos vemos hasta la próxima. Chao.